Hoy este día es un día muy especial, tenemos el gusto y el placer de poder tener con nosotros a Patricia Bullrich. Ella es ministra de Seguridad de Argentina, a quien le damos la cordial bienvenida. Espero haya podido decir muy bien su apellido, señora ministra. Bienvenida. Perfecto, Bullrich. Muy bien, Listo. Muchísimas gracias. Bienvenida, por la invitación. gracias por estar acá con nosotros. No, por favor. ¿Qué tal le ha parecido El Salvador? Iniciando. Bueno, a ver, vine con un objetivo que es poder recorrer el proceso que hizo el pueblo de El Salvador junto a su presidente Nayib Bukele, a su equipo de seguridad y a todos los que trabajaron y colaboraron para pasar de un país violento, uno de los más violentos del mundo, a ser un país pacificado, donde la gente vive en paz y en tranquilidad. Mi objetivo fundamental es recorrer y conocer este proceso, y la verdad es que estamos muy impresionados con todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido de este proceso, ¿no? De la máxima violencia a la máxima tranquilidad. Así que es un proceso interesante. Y bueno, claro, he estado viendo El Salvador bajo lluvia, pero pude recorrer la ciudad. Estuve en el centro, que me contaron que hace unos años era imposible ir. Imposible. Que era una zona tomada, y caminamos con tranquilidad. Y bueno, estuvimos yendo de acá para allá. Fui al Secot. Así que bueno, vi todo lo que tenía que ver, y voy a estar también viendo al señor presidente de la Nación, al que ya tuve el gusto de ver en una reunión en Washington y intercambiar palabras con él. Claro. Y además, por supuesto, que se ha firmado un memorándum también, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Las políticas de seguridad impulsadas precisamente por el presidente Nayib Bukele han traspasado fronteras. Son un modelo ya para muchos países, debido al éxito obviamente que ha tenido en beneficio del pueblo salvadoreño, que puede ahora caminar libremente y no vivir con ese miedo, con ese temor de ser asesinado, extorsionado o de ser amenazado por estos grupos criminales. Argentina sin duda es uno de los países que ha tomado interés para conocer acerca de la labor que está realizando el gobierno y que está haciendo en materia de seguridad. ¿No es así, ministro? Así es, así es. Nosotros venimos siguiendo ya hace un tiempo este proceso, porque la Argentina, si bien nunca ha tenido el proceso de las maras, y quizás el nivel de violencia y de brutalidad y de deshumanización total y absoluta que tienen las maras, tienen en determinadas partes de nuestro territorio clanes o familias o bandas. No me gusta usar la palabra familia porque es una palabra siempre positiva, sí, ¿no? Familias en el sentido de las mafias, que tratan de tomar territorios, de adueñarse de la vida de la gente, extorsionar. Entonces nosotros venimos siguiendo este proceso, sobre todo cómo se ha cambiado del derecho individual, de caso por caso, que hacía que nosotros en organizaciones que son hormigueros estuviésemos buscando hormiga por hormiga, y no tomando el conjunto del hormiguero. Y entonces esta realidad de agarrar cada una de las hormigas es algo eterno, que nunca se termina y siempre se reproduce. Entonces esta mirada en el cambio del derecho penal tradicional, individual, digamos que tenía más garantías hacia los delincuentes que hacia los ciudadanos, cambiado por un derecho penal que concibe a las agrupaciones criminales, a las organizaciones criminales, no solamente en un delito que puede haber cometido uno de sus integrantes, sino en el conjunto de la organización, porque todos son parte de un engranaje criminal de extorsión y de intentar reemplazar la constitución de un pueblo, la ley de un pueblo, por la ley
de la mafia, la ley de la organización criminal, la ley del narcotráfico. ¿Ha podido hablar, digamos, con los responsables que han llevado la seguridad, bueno, el gabinete de seguridad como tal? Me imagino yo que también ha podido hablar con algunos salvadoreños para ver de pronto cómo sienten ahora el nivel de seguridad. Siempre existen, digamos, noticias negativas afuera que en efecto intentan desprestigiar los modelos de seguridad del presidente Nayib Bukele. ¿Ha contrastado usted esto, ministra? Bueno, en primer lugar he tenido una larga conversación con el ministro Villatoro, con el que ya había hablado en Buenos Aires. Él vino cuando asumió nuestro presidente Javier Milei, ya había tomado contacto ahí. Tuvimos la oportunidad de hablar bastante de cómo son los procesos, los procedimientos. Estuvimos también en el SECOT, algo que, digamos, no todos lo pueden hacer, y la verdad que le agradecemos muchísimo al gobierno salvadoreño y al director del SECOT de habernos permitido ver cómo es el tratamiento hacia las personas que han quitado tantas vidas a los salvadoreños y que han destruido tantas familias. Estuvimos también con la Academia Nacional en los procesos de aprendizaje, donde ahí nos encontramos, fue muy lindo, porque nos encontramos con becarios que habían estudiado en la Argentina, en la Gendarmería Nacional Argentina, que se habían formado en la Argentina y que estaban trabajando ahora para la seguridad de los salvadoreños. Nos dio mucho orgullo esos salvadoreños que estudiaron en Argentina, jóvenes. Luego estuvimos también con la Policía Nacional Civil. Hoy estuvimos viendo y nos hicieron un detallado informe de todos los procedimientos, de las formas en que fue, digamos, en toda la línea de tiempo, ¿no? Desde la máxima cantidad de homicidios a los momentos de crisis, de conmoción social en el 22, al momento en que empezó a regir este estado de excepción que generó las herramientas legales adecuadas para poder llevar adelante la búsqueda y la persecución de todos los integrantes de las maras, de estos grupos criminales terroristas. Y uno escucha muchas veces que están vulnerados los derechos de las personas que están privadas de la libertad, sin preguntarse, o aquellos que lo dicen, cómo le vulneraron el derecho durante años y años a millones de salvadoreños, a toda la población. Cómo destruyeron familias, cómo mataron gente. Nosotros estábamos haciendo la cuenta de los 150.000 asesinados y uno piensa, serían 75 años de los muertos que por año que hay en la Argentina. 75 años, imagínese usted. Entonces, lo que eso significa, y que ahora eso haya bajado al nivel de los países con menos violencia del mundo, donde ya el asesinato es una cosa marginal que muchas veces pasa en una familia, en un desencuentro, cosas que siempre, digamos, hay, pero ya en la mínima expresión. Entonces, ¿desde dónde se mira la crítica? La crítica se mira desde el delincuente como si fuera lo que hay que proteger. Cuando lo que hay que proteger es a la sociedad y a cada uno de los salvadoreños y de los que viven en este país. Entonces, cuando una crítica lo que hace es mirar el derecho del delincuente y nunca el derecho de la víctima, es porque piensa al revés. Por eso creo que esas críticas son críticas que lo que buscan es desarticular el gran logro que ha tenido esta
esta crítica? Bueno, la crítica tiene que ver con que muchas organizaciones, y nosotros en Argentina lo hemos sufrido mucho, sí, viven de esto, cobran por esto. Van a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de la OEA y cobran mucha plata por defender causas indefendibles, por defender a los que no tienen que defender. O el negocio de ellos viene siendo la sangre. Puede ser también. Así es. Bueno, parte obviamente del análisis que tenemos esta noche. Y uno de los temas también que me gustaría poder conocer, su punto de vista, cómo ve el trabajo de la Policía Nacional Civil. ¿Qué pudo ver obviamente este cuerpo policial tan querido por los salvadoreños? Bueno, la verdad que hoy tuvimos una reunión que con toda la cúpula de la Policía Nacional de El Salvador, civil. Policía Nacional es más lindo, ¿no? Sí. Policía Nacional Civil de El Salvador. Y nos hicieron un raconto muy interesante. Okay. En primer lugar, nos contaron de dónde vienen y a dónde están. Y el orgullo que sienten por ese proceso. Y cómo en ese proceso se valorizó el trabajo policial y cada policía siente orgullo de ser un policía de El Salvador. Y eso es muy bueno porque eso genera una protección adicional hacia la sociedad cuando el policía se siente respetado por su comunidad y que su trabajo da un rédito que es el que ellos quieren, que la comunidad viva bien y que no haya inseguridad. En segundo lugar, nos hicieron un trabajo muy interesante sobre cómo ellos generan la investigación, los rasgos culturales, las formas piramidales de las organizaciones, cómo se dividen por zonas, por jerarquías, por castas, por estamentos, qué tipo de delitos cometen, cómo es la entrada a la organización, ¿no es cierto? Es decir, cómo ninguno de ellos puede estar en esa organización si no asesinó. Entonces, cómo tomarlos como agrupamiento implica saber qué pasos ellos han dado para estar en esa mara y qué barbaridades y qué delitos brutales han cometido. Y luego también nos hablaron mucho del proceso que se está llevando adelante ahora, que es cómo todo esto en un Estado de Derecho, en una democracia, se tiene que convertir en la prueba. Entonces, cómo están trabajando en la construcción de esa prueba, y cómo están haciendo un trabajo científico muy fuerte, a la vez que también tienen que seguir para que no se vuelva a reproducir, para que aquellos que se han escapado puedan ser detenidos. Es decir, que fue una explicación muy importante, pero lo más importante de lo que vivió hoy con la Policía Nacional Civil de El Salvador es el orgullo que ellos sienten de ser policías. Y eso no se ve en muchos lados. Sí. Muchas veces la policía se siente como acurrucada, como que... De pronto no están muy motivados. La sociedad la mira de costado, ¿no? Sí. Entonces es muy importante ese orgullo de sentirse policías queridos por su pueblo. Claro. Entiendo yo que también visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué experiencia se lleva ahí, ministra, para Argentina? Bueno, ahí la academia, creo que ellos también nos contaron que pasaron de ser una academia donde no había disciplina, donde se trataban como si fueran, no sé, compañeros de un equipo de fútbol o de la escuela, ¿no? De la escuela secundaria, a tener una disciplina clara, a tener objetivos claros. Cómo nos plantearon algo muy importante, muy interesante, que es el sistema de reclutamiento, cómo reclutan profesionales que ya están formados, cómo les hacen test para que no tratar de morigerar y evitar al mínimo infiltraciones. Policías que sean infiltrados o policías que no tengan los valores que tiene que tener la policía.
Y luego nos mostraron sus técnicas y de formación, de capacitación, polígonos de última generación y todo lo que están proyectando hacia el futuro. Y también quedamos porque hasta ahora ha habido muchos salvadoreños que han ido a las escuelas de Gendarmería Nacional Argentina y también a la Policía Federal Argentina, y quedamos ahora en hacer un ida y vuelta. No solamente que cadetes de El Salvador vayan a la Argentina, sino que argentinos vengan a El Salvador. Súper bien. Así que eso también quedó como un punto que va a estar en el acuerdo que vamos a firmar, un intercambio de experiencias, porque a los argentinos les va a venir muy bien trabajar con policías que han sido expertos en la destrucción más importante que ha tenido el crimen organizado, las maras. Nosotros lo conocemos como crimen organizado porque maras es una palabra que en la Argentina no tiene raigambre cultural. El crimen organizado aquí. A nuestros policías les va a venir muy bien aprender ese proceso, así que va a ser un intercambio bien importante. Interesante. Me llama mucho la atención también su percepción en cuanto a la impunidad en El Salvador. Hemos visto, por ejemplo, cómo la impunidad en El Salvador ha pasado obviamente de tener el 93% a tener una cantidad sumamente baja de casos de impunidad, casi a cero. Es decir, hecho que se comete, hecho que se investiga, se judicializa y se paga. Por lo que... El que las hace las paga. El que las hace las paga, exacto, como también aquí se dice. ¿Cómo ve el tema de la impunidad en El Salvador, señora ministra? Bueno, cuando uno ha logrado en un plazo de tiempo históricamente mínimo, cortísimo, si bien había un proceso que venía de baja de homicidios, pero en un plazo de tiempo cortísimo, de tener 8.000 asesinos seriales, destructores de la vida de los salvadoreños, y ha podido, utilizando a las fuerzas y también a las Fuerzas Armadas que han participado, al ejército salvadoreño y a la policía, conjuntamente con la Fiscalía, trabajar en la captura de 80.000 miembros de estas maras asesinas. Uno se da cuenta que toda esa planificación, todo ese trabajo dio un resultado muy importante. ¿Y qué es lo que a mí más me impresionó? Que se lo pregunté tanto a quien está a cargo de la escuela, de la academia, como quien está a cargo de la policía. Le dije, ellos estaban tan seguros de la impunidad que tenían que no esperaban esto. No lo esperaban. Me decían, no lo esperaban. Es decir, muchas veces llegamos a barrios donde tuvimos situaciones difíciles, tiroteos y otros lugares donde estaban en sus casas pensando que, como les había pasado tantas veces, en una puerta giratoria entraban y salían. Y nunca se imaginaron que esta vez no salían más. Entonces, esa impunidad que llevaban adentro estos asesinos se les acabó de una vez y para siempre. Y eso creo que se respira. Se respira. Y cuando uno va al SECOT, se respira. Lo pudo percibir. Total. Ya vamos a hablar de hecho de su visita al SECOT, que quiero dedicarme un bloque completo de esta entrevista solo en este tema. Ha sido también interesante cómo ha tenido esa relación también con la Fiscalía General de la República, sí. Con el señor fiscal Rodolfo Delgado, quien obviamente no solo ha liderado junto con la visión del presidente una lucha contra la corrupción, sino también contra estos grupos delincuenciales, estos grupos criminales. ¿Qué se lleva a la Argentina de la Fiscalía de El Salvador? Bueno, lo primero es gracioso porque los fiscales argentinos y los fiscales salvadoreños se formaron con los mismos profesores, con las mismas personas que en determinado momento tenían como la hegemonía ideológica del derecho penal. Y hoy lo hablamos con el fiscal, y son personas que han hecho mucho daño
al derecho penal porque eran muy lúcidos aparentemente en sus teorías, pero estaban siempre a favor del delincuente. Y hoy fue gracioso porque hablando con el fiscal dice, sí, yo aprendí eso hace 30 años, pero después aprendí en la realidad lo que es el verdadero derecho penal, el derecho penal de las víctimas, el derecho penal de los pueblos, el derecho penal a favor de las comunidades y de un presidente que lo apoya. Y entonces lo que yo veo es en el fiscal general una persona que tuvo una experiencia de 30 años y en esos 30 años tuvo momentos de desesperación, momentos donde pensaba que nunca se iba a poder salir de la situación que vivía El Salvador, sí, ¿no? Primero la guerra civil, después el dominio total y absoluto de las maras, el hecho de que mandaron de golpe de Estados Unidos un montón de personas de vuelta acá sin decir, ojo con cuidado con este es delincuente, está, sino así. Todo parejo. Todo parejo. Y cómo tuvieron que empezar a trabajar sobre estas organizaciones y entender su forma, su cultura, y bueno, y ahora preparando, digamos, y cómo él siente que en estos 30 años es el momento más importante de su vida, de su carrera, en el sentido de que ahora le tiene que demostrar, porque esto es un Estado de Derecho, le tiene que demostrar al pueblo y a los distintos estamentos y a los jueces, le tiene que demostrar quiénes son, qué hicieron todas estas agrupaciones criminales. Y entonces viene el momento de la prueba y lo sentí muy compenetrado en esta tarea de que no se le escape ninguno. Que realmente, yo le pregunté en un momento, le digo, ¿qué sentirías si alguno se te escapa? No se escapa en el sentido de que se escapa de la cárcel, sino se te escapa porque logra salir de salir del sistema cuando vos sabés que es parte. Entonces me dice, bueno, por ahora no me pasó, espero que no me pase, pero es un proceso que tiene hasta un año y un mes, y tiene que terminar una prueba así que lo sentí como liderando quizás el proceso más importante de la justicia y de la historia judicial de El Salvador, y del fin de la impunidad. Así que lo sentí muy firme, ¿no? Muy firme. Sí, muy bien. Qué bien que pudo percibir eso, ministra. Me quiero ir a la segunda pausa de esta noche y al regresar venimos hablando del CECOT, porque a mí sí me pareció impresionante las imágenes, usted obviamente con el señor ministro de Seguridad de nuestro país visitando las instalaciones del CECOT. Quiero conocer de hecho sus impresiones puntuales de qué le parece este centro de confinamiento. Hablemos, ministra, del CECOT, del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Un centro que sin duda ha sido muy visto, aplaudido por varios países, y yo sé que también Argentina no es la excepción. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, cómo lo vio. Bueno, en primer lugar es una obra monumental. Haber tomado la decisión. Siempre se dice que los políticos no invierten en cárceles, ni invierten en cosas que se entierran porque no se ven en las elecciones, y no invierten en cárceles. Invertir en una cárcel es una inversión perdida, hundida. Eso dice el político tradicional. El político que entiende, o en este caso el presidente, que entiende que la vida, la seguridad, la propiedad de los salvadoreños es importante y que vivían, digamos, presos en su propio país, invertir en esta cárcel ha sido realmente una decisión estratégica, porque en primer lugar es una cárcel que lo que hace es evitar
lo primero y lo más importante desde mi punto de vista es evitar que la cárcel sea la reproducción del mismo modelo de mando que estos terroristas, delincuentes tenían afuera. Sí. Es decir, que sigan mandando mensajes, que sigan mandando, hablando por teléfono, que sigan teniendo... Dando órdenes. Dando órdenes, mandando matar gente. Entonces, creo que ese primer punto es fundamental. Es decir, la pérdida del poder máximo que podían tener estos señores en sus barrios, diciendo vos vivís, vos no vivís, vos comés, vos no comés, vos pagás la mitad de tu renta de tu almacén a nosotros, vos mandás a tu hijo y tu hijo se va a hacer de la mara, aunque o tu hija es mía. O tu hija es mía, sí. y puedo usarla sexualmente. Sí. De todo esto, a la pérdida total y absoluta del poder. A no poder comunicarse con nadie, a no poder tener un solo privilegio, a sentir lo que es el encierro de por vida. Veremos, por supuesto, falta todavía la sentencia definitiva, pero había algunos sentenciados. Entonces creo que esa sensación de la pérdida total del poder es algo muy importante. La cárcel es una cárcel, yo se lo comentaba ayer a Villatoro, es una cárcel austera, hecha con cemento, hecha rápido, pero que tiene lo que tiene que tener una cárcel. No te puedes escapar, tiene doble piso para que los penitenciarios que caminan por arriba no sufran ninguna posibilidad de ataque. Las tres fuerzas que están adentro, es un sistema de control cruzado que es bien interesante, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y el Servicio Penitenciario que están adentro, que entre ellos tienen tareas distintas, pero los sistemas de ingresos donde son escaneados total y absolutamente, y el sistema de confinamiento. Bueno, el confinamiento por haber asesinado, destruido, matado, violado a tanta gente. Entonces, es un sistema duro, pero más duro es lo que hicieron. Totalmente de acuerdo. Ministra, la tecnología, ¿cómo la vio? Es decir, el ministro Villatoro en diferentes intervenciones que hemos tenido acá, entrevistas, e incluso también el mismo presidente Bukele, ha dicho que se ha creado con tecnología para que en efecto no pueda salir ningún solo pandillero de ese lugar. ¿Usted lo confirma? Sí. Bueno, primero algo que nosotros en la Argentina también estamos haciendo, que es la total y absoluta falta de señal telefónica. Es decir, nadie puede comunicarse. Los penitenciarios tienen sus sistemas de comunicación de circuito cerrado. Claro. No pueden comunicarse, nadie se puede comunicar. Y eso es fundamental, porque no poder ver a nadie es no dar una orden. Y todo esto tiene todo un sistema de seguridad donde si intenta alguno escaparse, en alguna de los tres anillos que nosotros vimos, no lo va a poder hacer. Y el mismo diseño de la cárcel, que fue lo que a mí más me impresionó, yo nunca había visto una cárcel así, con un diseño que tiene, digamos, no sé, un pasillo enorme y las celdas separadas, donde hay una cantidad determinada por cada celda, pero bien separadas, es decir, que no pueden tener capacidad de pasarse cosas, y no tienen nada, no tienen papel, no tienen lápiz, solo una Biblia. Hace que las posibilidades de escaparse sean tirando a cero, digamos, ¿no? Sí. Uno siempre tiene que pensar que ha habido algunos escapes impresionantes en el mundo, ¿no? Con helicópteros, claro. Pero por eso uno no puede decir 0, 0, 0.
pero realmente las condiciones de seguridad, pero me gustó mucho también seguridad con austeridad, que eso es muy importante. Bueno, no es seguridad con aparatos que son carísimos y que finalmente no sirven demasiado, que son violados, como pueden ser los inhibidores de ciliares. No, ninguna telefónica te puede dar una señal acá y punto. Los sistemas de alambre, los sistemas de pared son grises, ni siquiera está pintado, es el cemento, es austero, y me parece que también eso merece austeridad. Claro que no necesitas tener una cárcel de lujo, estás resguardando criminales. Claro, no es de lujo, sino que es austera, y eso me pareció importante. Acertado. Sí, acertado. Inclusive nosotros vamos a recibir la visita de los constructores en Argentina, porque lo hicieron en 7 meses y lo hicieron bien. Y uno lo nota, uno toca las paredes, uno que está acostumbrado a ver cárceles, toca las paredes, la mira, la fortaleza. Ya me lo imaginé a usted, ministra, haciéndole hacia la pared. ¿Sí? Ya me lo imaginé haciéndole a la pared. Sí, no, claro, porque es muy importante mirar como la altura de las torres, los pozos ciegos para que no puedan pasar de un, digamos, no puedan correr directamente. Sí. Entonces, todos esos detalles que uno los mira, porque mira prisiones, que lo hayan hecho en 7 meses, con concreto tan imposible de hacer un túnel, de hacer nada, es muy importante. Así que los vamos a recibir en la Argentina, son empresas salvadoreñas, para ver si nos hacen algo parecido. No, vamos a ver, por supuesto hay que hacer una licitación, claro, y todos los procesos transparentes, pero me gustó la austeridad de esa cárcel. Claro. ¿Planea Argentina, bajo la visión del presidente Milei, poder construir un SECOT allá? Bueno, nosotros en este momento, desde que asumimos el gobierno hace un poquito más de 6 meses, lo que hicimos fue, en las cárceles que tenemos, hicimos pabellones de alto riesgo. Es decir, que ya tenemos separados los presos más peligrosos, los que seguían dando órdenes de las cárceles. Nosotros tenemos un sistema federal, es decir, que tenemos 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires, hay cárceles provinciales y cárceles federales. Okay. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es armar en las cárceles federales y en las provinciales donde hay bandas, hemos hecho lugares especiales de presos de alto riesgo, un protocolo muy estricto, donde no tienen visitas, donde no pueden hablar por teléfono, pero están todavía en las cárceles tradicionales. Estamos terminando 2 o 3 cárceles que estaban ya a medio hacer. Y ya avanzadas. Ya avanzadas, sí, y estamos por licitar una nueva, también con capital privado, así que bueno, vamos a invitar a todos a participar de ese lugar. Nosotros estamos convencidos que cuando el líder mantiene el liderazgo, la organización continúa. Cuando el líder empieza a perder ese liderazgo porque está encerrado, no tiene comunicación, no puede hablar. Imagínense que el último caso que nosotros tuvimos fue un líder de una de las bandas criminales de la Argentina, de las más sangrientas, que le había mandado un mensaje por su hija de 16 años, que después detuvimos a la hija, pero que un padre mande presa a su hija por el solo hecho de mantener el poder. Entonces, hasta la comunicación con la hija le cortamos para que no pudiera seguir mandando. Pero bueno, es algo que nosotros asumimos hace 6 meses, claro, y estamos trabajando en ese sentido. Claro, todavía obviamente están terminando de acomodar algunas cosas. Sí, pero vamos bien, ¿eh? Van bien, yo sé que sí. Bien.
nos acompaña la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, hablando obviamente sobre este viaje que ella ha tenido a nuestro país para conocer el modelo de seguridad Bukele, para ver, ha visto obviamente y ha comprobado el funcionamiento del SECOT, ha visitado a la Policía Nacional Civil, ha tenido reunión también con la Fiscalía General de la República, con la Academia Nacional de Seguridad Pública, ha visitado obviamente el SECOT, que ya lo dije, y se espera también que haya una comunicación también más estrecha, más fluida a partir de hoy, y todo esto es precisamente bajo un memorándum de entendimiento, ¿no? Sí, y me espera el plato más fuerte, que es el presidente. Claro. El memorándum va a ser un memorándum que va a ser muy práctico y muy concreto, que es un trabajo común entre Argentina y Salvador, y después la idea es ir sumando a otros países que quieran, con una comisión técnica que vaya viajando Argentina-Salvador, Salvador-Argentina, y que vaya generando, digamos, la doctrina de cómo se combate el crimen organizado, de cómo se combaten estas organizaciones criminales, por qué el derecho tradicional no sirve para el combate a estas organizaciones criminales, cuáles son todo el cuerpo legal que hace falta en la construcción de cárceles, en los regímenes penitenciarios, en los sistemas de policía, en los sistemas de formación policial, en la investigación, en la inteligencia, en las leyes de progresividad penal, que vimos también en el SECOT que había detenidos de otras cárceles que ya están como en su última etapa y que están trabajando, y que ese trabajo los ayuda a tener una salida en la vida, es decir, que no es todo quedarse toda la vida, sino aquellos que cometieron un delito menor tienen una posibilidad de reinserción. Entonces, construir en este memorándum de entendimiento un trabajo común para armar un cuerpo doctrinario, filosófico, que explique cómo se combate el crimen organizado, con la experiencia del Salvador, con lo que puede aportar la Argentina también. Así que esa va a ser el memorándum. Esta comisión técnica va a empezar a funcionar con técnicos de ambos países que vayan logrando las leyes que ya están, que se armen modelos para que los países las vayan adaptando, claro, y las que faltan o las que uno va pensando. Cuando yo vengo acá, anoté todo y me llevo un montón de cosas que ya en el avión voy a empezar, ya me llevo un montón de cosas de todo lo que tengo que hacer en la Argentina. Y todas las cosas que uno va pensando en la medida que va viendo la experiencia, se le van ocurriendo cada vez más cosas. Entonces, o cómo vas tropicalizando de pronto a las necesidades que tienen como país. Sí. Pero nosotros somos un país del sur, sí, no somos muy trópicos. Sí, no, me refiero a cambiar, a adecuar. Creo que la palabra no era la correcta, pero es como adecuar, ¿no? No, fue un chiste, digo. No somos muy del trópico, somos más del sur. Más del sur, claro. Sí. Más de la nieve. Sí. Sí, bueno, sí, de la nieve. También tenemos zona de calor, pero somos el país que está más al sur del mundo. Sí, yo ya dije que tengo que definitivamente hacer el viaje. Y además hay un lugar que se llama, es la ciudad de Ushuaia, okay, que tiene el faro del fin del mundo. Y te sentís que estás en el fin del mundo. Literal. Literal. Interesante. Bueno, y después Buenos Aires, que es una ciudad divina. Vamos a hacer ahí el ahorrito para poder viajar por ahí. Sí, totalmente. En el modelo de invierno, obviamente, que creo yo que ahí precisamente se puede dar las mejores fotografías, los mejores paisajes. Sí. Ministra, el tema del Plan Control Territorial, que yo creo que es una de las preguntas que yo estructuralmente quizás hubiera iniciado, pero lo quería dejar al final para también tener, digamos, un buen planteamiento suyo. El Plan Control Territorial es un modelo referente a nivel internacional, y yo sé que la Argentina también lo ha visto, lo ha analizado, y hoy más en su visita acá. ¿Cómo lo ve? Bueno, muy bien, porque
nosotros tenemos un plan en la Argentina que se llama Barrios Seguros, Okay. que tiene un dejo, un perfume similar a lo que es el plan control territorial. Pero lo más importante del plan control territorial es, digamos, la filosofía, ¿no? Es decir, es un plan que tiene una fuerte injerencia de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, porque sin eso no se puede entrar a estos barrios que estaban tomados, pero también tiene te doy una salida. Vení a la escuela, te permito salir, que no seas parte de una mara, sino que seas parte de una sociedad que te da, que te tiende una mano. La reinserción. La reinserción. Y que empieza con esa preparación de una salida social para que los jóvenes salvadoreños tengan una posibilidad de una mejor vida. Y creo que eso es muy importante, porque eso es lo que va a permitir que se corte la cadena, que los hijos o los nietos de los que hoy están confinados, y muchos de ellos, y seguramente todos los que están detenidos y han sido parte de estas maras, nunca más van a volver a salir, puedan cortar eso y decir: yo quiero otra vida. Y ese plan de control territorial, ¿qué significa? Que el Estado de Derecho, el ciudadano, el gobierno, es el que controla el territorio, es decir, la ley, la Constitución. El Estado de Derecho versus el Estado mafioso. ¿Quién controla el territorio? El Estado de Derecho. Y las personas pueden desarrollar su derecho, tener su casa sin que nadie se lo robe, ir a la escuela, los chicos pueden tener futuro. Entonces, creo que construir ese futuro económico en una sociedad de paz es mucho más fácil que construir un futuro en una sociedad que vive en guerra con unos señores que se creen los dueños del territorio. Así que me parece que el plan control territorial es la filosofía del Estado de Derecho versus el Estado mafioso. Interesante planteamiento. Señora ministra, el plan control territorial aquí en El Salvador creo que no se hubiera reforzado sin tener un brazo constitucional como el régimen de excepción, que lo hemos visto, que de hecho ya la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 27 del régimen de excepción, y esto ha permitido también que la policía pueda... Háganlo más largo ya de una vez. De un solo. Claro. Claro. Me llama mucho la atención su punto de vista. ¿Cómo ve el régimen de excepción? Bueno, digamos, la forma de combatir estas organizaciones no puede ser la forma tradicional, donde uno piensa que una persona que lava dinero no tiene nada que ver con el pistolero o con el sicario, o no tiene nada que ver con el que transportaba droga, o no tiene nada que ver. Es decir, todos tratan de decir: no, yo no tengo nada que ver, yo solamente... No, yo pensé que lavaba el dinero para algo distinto, no lavaba dinero, sino que era alguien que me dio un auto para que lo compre. Entonces, eran todas cosas separadas que nunca lograban encontrar esa línea de encadenamiento. Esta excepción lo que permite es que uno encadene toda la organización. Y desde el que va con una moto a hacer un delivery de droga hasta el que lava el dinero, el señor contador o abogado, ¿no?, que viene con corbata y con traje, que es el que compra el dinero para la organización, o digamos, todos caen en el mismo régimen. Porque son una estructura. Porque todos son parte de una estructura. Entonces, ese modelo de tomar al hormiguero y no a la hormiguita una por una es la gran idea de este régimen de excepción. Por eso, en algún momento hay que dejar de llamarlo régimen de excepción, porque el crimen organizado, que hoy lo vemos crecer en Europa, hoy lo vemos crecer en Estados Unidos, lo vemos crecer en muchos países, va a dejar de ser una excepción para ser la regla. Entonces, por eso digo, quizás
esto que nosotros queremos hacer con esta comisión técnica en este memorándum sea una nueva filosofía frente a quienes quieren someter a los estados a partir de la violencia, del dinero, del poder, y construir un poder paralelo al poder de los pueblos. En consecuencia, en algún momento tiene que dejar de ser un régimen de excepción. ¿Porque es excepción a qué? ¿De excepción a qué? Si es la regla de ellos, también tiene que ser la regla del Estado combatirlos con normas y con herramientas adecuadas para que no ganen aquellos que quieren destruir la vida de tanta gente. Interesante. Estoy a punto de despedir, ministra, pero sí me gustaría poder tener su última impresión. ¿Ha podido conversar con la gente salvadoreña? ¿Qué les dice? ¿Qué ha podido confirmar usted con sus propios oídos y con su propia vista? Bueno, ayer estuvimos en la plaza. Mucha gente nos contó la plaza central, donde está el Palacio de Gobierno. Sí. Mucha ¿La Plaza gente, Barrios o Plaza Cívica? Mucha gente nos contó que antes ahí no se podía entrar, que era imposible, que de noche a nadie se le ocurría salir a caminar, que no se podía andar por la calle. Y hoy me encontré con varios argentinos. Ah, vaya. Sí. ¿Qué le dijeron? Y bueno, los argentinos que viven acá, me encontré con una argentina cuyo marido es salvadoreño, me encontré con otros chicos argentinos que me contaron que ellos están muy impresionados porque era muy difícil. Me contaba la argentina, para mí fue muy difícil, me casé con un salvadoreño y de golpe viví una situación inédita de violencia y de un país invivible. Y claro, cuando uno lo piensa en tiempo histórico, los que lo viven, es nada en tiempo, porque estamos hablando del 2022 al 2024. Sí. No es nada en tiempo, cuando uno lo piensa en la historia. Entonces, es tan importante el cambio que algunos dicen, no podemos creerlo. Es decir, y ese me parece que es el trabajo cultural más importante ahora que viene, ¿no? Que es que toda la gente se la crea, que no crea que va a volver lo anterior, que ni siquiera lo piense, que trabaje, que denuncie, que hable, que diga, que llame un teléfono, que haga todo lo que tiene que hacer para que nunca más vuelva a lo anterior. Así que un pueblo feliz, que siente que le sacaron de encima una sentencia de muerte que tenía. Qué bonita reflexión, ministra, de verdad. Se me acaba el tiempo. Quiero agradecerle de verdad por estar acá con nosotros esta noche, por dedicarnos parte de su tiempo en esta gran agenda apretada que lleva aquí en El Salvador, y qué bien que pueda estar ahora esta noche con los salvadoreños disfrutando, y bueno, que los salvadoreños también puedan conocer su punto de vista, y ha sido un placer conocerlo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, ministra, gracias por estar acá con nosotros, y espero que coma pupusas. Ayer. ¿Y qué tal? Comí. Buenísimas. Listo. Sí. Bueno, me encanta que haya disfrutado de la gastronomía salvadoreña. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video.